Hola a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de los seminarios del ICHEM, del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile. Mi nombre es José Hernández, soy director del ICHEM y investigador principal de la línea de gobernanza multinivel y descentralización. Hoy tenemos un día muy interesante en realidad, porque vamos a hacer una conversación sobre un tema que nos concierne a todos, ¿no? Hemos querido llamar este seminario el gobierno de las regiones, nuevas autoridades, nuevos desafíos. Y se trata básicamente de hablar de varias perspectivas sobre estas nuevas autoridades que serán los gobernadores regionales en una nueva estructura político-institucional en Chile. Algunos puntos que nos gustaría como poner en manifiesto es que, bueno, ya han pasado casi 2 años desde el surgimiento de las leyes 21073 y 21074, que buscaban el fortalecimiento de la regionalización del país y que marcaron además un inicio hacia un fortalecimiento, como bien lo dice su ley, de los gobiernos regionales. Para eso se establecieron algunos puntos, como la elección de gobernadores regionales, a quienes además se les establece la necesidad de postular un programa en el momento de las elecciones y de la inscripción de sus candidaturas. Se da también esta dualidad de autoridades a nivel regional, tanto por el gobernador regional junto al delegado presidencial, y se entregan ciertas competencias a los gobiernos regionales, entre ellas la planificación del desarrollo regional y los planes de ordenamiento territorial. Pero este proceso no ha sido exento de problemas. Por una parte, existe siempre un debate sobre esta dualidad de las autoridades, donde no se sabe quién va a ser el que gobierne de verdad, si el delegado presidencial o el gobernador. Muchas veces se plantea esa relación en una relación de conflicto más que en una relación de colaboración, que tal vez es como debía estar estipulada la fórmula. También ha habido varios intentos por aplazar las elecciones, por aplazar el nombramiento, bueno, la elección de los gobernadores regionales. Muchas veces por cálculos políticos estructurados por todo el año electoral que se viene en el 2021, que implica desde la elección de convencionales constituyentes hasta la elección de presidente. Así que tenemos un año electoral bastante cargado y muchas dudas al respecto de esta nueva figura. Y al mismo tiempo, como lo alcanzamos a ver en las primarias legales de hace unos pocos días, ha habido un bajo reconocimiento de esta figura, no hay mucho conocimiento sobre qué van a hacer los gobernadores regionales, qué importancia pueden llegar a tener, lo cual en cierta forma también se correlaciona con la baja participación que ha existido en estas primarias legales, que esperamos no sean tendencia cuando empecemos a hablar ya el 11 de abril. Por lo mismo, para nosotros desde el ICHEM, quienes estamos en una búsqueda por entender y comprender y aportar desde la academia a cuestiones sobre la descentralización, sobre los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, todos los gobiernos subnacionales en general, entendemos que este diálogo, entendemos que estos temas son necesarios de dialogar, de debatir, ¿no? de enfrentar y de generar un mayor debate para así también un mayor conocimiento sobre estas figuras y también, ¿por qué no?, para generar la información suficiente para tener mejores decisiones al respecto, sobre todo en un contexto de cambio constitucional como el que nos vamos a enfrentar durante el próximo año. Para ello, desde el ICHEM hemos invitado a 3 investigadores del más alto nivel, con mayor, muy reconocidos en cuanto a los temas que nos competen en este momento. Tengo el agrado tuve que buscar y bajar todos los pergaminos de nuestros invitados para poder leerlos bien, espero que quede muy bien. Queríamos ver en este evento, queríamos ver 3 aspectos, ¿no? El aspecto político, el aspecto sobre economía y sobre desarrollo y el aspecto de gestión o más hacia temas de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y para eso hemos invitado a 3 investigadores en este caso. La primera
la doctora Julieta Suárez Cao, quien es profesora asociada del área de política comparada de la Pontificia Universidad Católica, doctora en ciencia política por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, con sus áreas de especialización, que son instituciones políticas y de gobierno, federalismo y la política subnacional, los partidos políticos, la representación de mujeres y los sistemas electorales. Además, eso nos compete bastante, en el marco de la ley de gobernadores regionales, realizó el diseño del sistema electoral que se utilizará en las elecciones regionales del 2020. Así que con ella podemos hablar bastante sobre ese tema. Muchas gracias, Julieta. Un saludo para ti. Muchas gracias, José, por la invitación. Tendremos también en segundo lugar, bueno, la segunda intervención la va a hacer de aquí de la misma casa nuestro vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad Autónoma, el doctor Camilo Villalpozani, quien es además investigador asociado del ICHEM. Él es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Fue jefe de División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de la SUBDERE, del Ministerio de Interior. Es además autor y editor del Índice de Desarrollo Regional en sus 3 versiones, en el 2016, 2017 y 2019, y de los índices comparados, el IDERE Chile-Uruguay y el IDERE Latinoamérica, que salió justamente este año. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, José, por la invitación y un agrado estar presente aquí con todos los oyentes y, por supuesto, compartir con Julieta y con Emilio. Y en último lugar, pero no por eso menos, tenemos a nuestro gran amigo doctor Emilio Moya Díaz, quien es profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Emilio es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile y es coordinador general del Observatorio Regional de Transparencia de la Araucanía, además de ser nuevo miembro del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Consejo para la Transparencia. Emilio, muchas gracias por atender esta invitación. Un saludo. Bueno, gracias, José, y bueno, súper contento de compartir con Camilo y con Julieta y tratar de dar una mirada más específica a la Araucanía desde estos temas. Bueno, no quiero tomar más tiempo. Aquí lo importante son los invitados. Comentarles que van a hacer los invitados presentaciones de entre 15 y 20 minutos. La idea es, al terminar, vamos a recoger las preguntas que podamos tener de parte de ustedes, espectadores, a través del chat de preguntas y respuestas, ¿ya? Yo voy a estar revisándolas y vamos a recoger estas preguntas que tengan de cada uno de los ponentes para presentarlas al final, donde queremos hacer más una discusión al respecto de los puntos más importantes que se hayan presentado. Sin más entretiempo, quiero darle entonces la palabra a Julieta. Julieta, cuando quieras. Muchas gracias, José. Un placer charlar con ustedes sobre estos temas tan relevantes. La verdad, ya no puedo creer que falte tampoco para la elección con todo lo que ha sido aplazada. Y creo que podemos pensar entonces de tratar de mantener mi presentación, digamos, tratando de pensar unas puntas teóricas, digamos, si quieren, desde un enfoque o desde una visión más académica, pero también pensar con lo difícil que es en este contexto, ¿no? Cuestiones políticas en este escenario bastante incierto y donde quizás la paradoja, ¿no?, de haber pateado tanto estas elecciones de gobernadores regionales hace que ahora caigan en un contexto totalmente distinto, con otras incertidumbres, con otros desafíos, con otros dilemas, pero a ver si los voy a poder convencer y a la audiencia en general, quizás también con otras oportunidades. Y es algo que estoy pensando últimamente, bueno, y me gustaría escuchar sus reacciones, a ver qué les parece. Había pensado en realizar un enfoque un poco más general al principio, ¿no? Entonces, ubicar estas elecciones de gobernador como parte de las reformas de descentralización, de regionalización, las podríamos llamar en el caso de Chile,
que si bien en términos teóricos la literatura suele hablar de descentralización, siempre terminamos distinguiendo, ¿no?, todas estas políticas, todas estas reformas de política pública que están relacionados con la transferencia de responsabilidades, recursos y autoridad desde el centro hacia gobiernos subnacionales, ¿no? Y esto puede ser regional, puede ser local. En eso Chile es un caso súper interesante porque es una descentralización, si quieren, que se ha dado de manera muy pautada, a un ritmo gradual, bastante lento, digamos, tanto desde lo local como a lo regional. Es un caso interesante también porque es uno de los pocos casos donde algunas de estas medidas de descentralización empiezan de manera paradójica en una dictadura, ¿no? Cuando se supone que las dictaduras concentran el poder. Es interesante pensar también el caso de la dictadura chilena como un caso de descentralización de responsabilidades hacia el nivel municipal, en este caso principalmente, pero que lo que voy a tratar de argumentar o lo que voy a tratar de poner para la discusión es que en este contexto nuevo de estallido, de momento constituyente, lo que vemos ahora es quizás la posibilidad de que aumente rápidamente el ritmo de las reformas de descentralización. Eso lo voy a dejar más para el final, pero sabemos, ¿no?, en ciencia política, en sociología, que para cuestiones causales no solo es relevante, digamos, el impacto de los factores causales o de las variables independientes, sino también muchas veces el ritmo en que ocurren los fenómenos puede generar resultados distintos. Entonces me parece que es interesante hacer también esta distinción, ¿no? Como veníamos de un proceso de descentralización muy pautado, con cambios marginales, con cambios lentos o espaciados en el tiempo, a quizás estar a puertas de un aceleramiento del proceso de descentralización en Chile a partir de abril con la elección de gobernadores y gobernadoras regionales, ¿no? Entonces, si pensamos que la descentralización implica estas transferencias, ¿no?, de recursos, de responsabilidades y de autoridad, en general lo que hablamos es de descentralización administrativa para hablar de esta transferencia de responsabilidades, que obviamente es una etiqueta que abarca políticas muy diversas que pueden ser desde la prerrogativa de tomar decisiones administrativas hasta simplemente la mera implementación de decisiones que se toman a nivel central, ¿no? Entonces, como ven, la posibilidad, el rango de las diferencias que tenemos en descentralización administrativa es muy grande. Y eso es interesante porque mucha de la literatura dice entonces que depende qué tipo, qué subtipo de descentralización administrativa tengamos, vamos a ver afectado el balance de poder entre el gobierno central y los gobiernos regionales, en este caso, o de los gobiernos nacional y subnacionales, pero otros probablemente no alteren este balance de poder o al revés, termina siendo una descentralización, por ejemplo, la que ocurrió en el caso de la dictadura, que en general termina dando hasta más poder al gobierno central, a pesar de que se descentralizan funciones territorialmente. Cuando hablamos entonces de la transferencia de recursos, la literatura habla de descentralización fiscal, y ahí también el rango nuevamente es enorme. Y el rango es enorme que puede implicar desde la potestad para crear nuevos impuestos a nivel regional, o también la transferencia no condicionada de fondos desde el nivel central hacia abajo. Nuevamente, diferentes subtipos de descentralización fiscal nos pueden llevar a regiones, para hacerlo ya en el caso de Chile, más o menos dependientes del centro, con mayor o menor autonomía subnacional. Entonces, es interesante porque en general cuando pensamos en descentralización, el sentido común es que todas las medidas de descentralización van a generar mayor poder subnacional, y esto no necesariamente es el caso. Lo que nos lleva al tema de la charla de hoy, ¿no?, que es la transferencia de autoridad. Y la transferencia de autoridad, a la que llamamos descentralización política, a diferencia de la descentralización administrativa y fiscal, su rango es mucho menor. Y en general lo que hacemos es referirnos a la elección directa por la ciudadanía, ya sea de regiones o de municipalidades, de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, y la creación también de órganos legislativos, ¿sí?,
que eso probablemente podría quedar para otro conversatorio para que pensemos también los core y no solamente los gore, ¿no? ¿Qué pasa también con los consejos regionales? ¿Qué posibilidad tienen de convertirse en algo más o menos legislativo o no? Pero como ven, el rango es mucho menor y en general hay un acuerdo que toda descentralización política, a diferencia de la administrativa y la fiscal, donde yo diría, como buena politóloga, depende, ¿no? Depende de qué descentralización política, qué descentralización administrativa, qué descentralización fiscal. Casi todas las descentralizaciones políticas generan mayor poder, mayor legitimidad en las autoridades subnacionales. Es importante la descentralización política regional por muchos motivos. Voy a entrar muy brevemente en un ratito sobre eso, pero me parece importante recalcar que Chile es uno de los pocos países del subcontinente y de la región latinoamericana en las cuales las autoridades ejecutivas regionales o del segundo nivel territorial son designadas y no son electas democráticamente. Y esto es un déficit democrático. Es un déficit democrático importante y que muestra también, digamos, toda la historia de la ley o la historia del proceso de la elección de gobernaciones regionales que se ha extendido tanto en el tiempo, nos muestra también las dificultades políticas de estas cosas. Recuerdo haber estado haciendo investigación de campo para mi tesis en España y en Cataluña. Un político catalán me decía, en España son todos descentralizadores en la oposición. Una vez que pasan a ser gobierno, los partidos estatales, los partidos nacionales, los partidos que tienen presencia a nivel nacional en España, dice, una vez que son gobierno, se vuelven todos centralizadores, ¿no? Y un poco veíamos algo parecido en Chile, me parece, también lo podemos charlar un poco más adelante, que es esta idea de que es muy difícil a veces encontrar esta ventana de oportunidad desde el gobierno para dar un empuje a la descentralización, en particular a la descentralización política, y ya vamos a ver un poco por qué. Otra cosa que a mí como extranjera también, y como extranjera proveniente de países federales, habiendo estudiado en un país federal, digamos, y con una tesis basada en países, bueno, España no es totalmente federal, pero es mucho más descentralizado y tiene este estado de las autonomías muy particular. Un aspecto que a mí al menos me ha llamado siempre mucho la atención con respecto al tema de descentralización en Chile está relacionado con estas dos visiones de la descentralización que marca la literatura, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esta idea muy rusoniana, ¿no? Que la democracia florece en lugares pequeños y por lo tanto la descentralización política promovería la consolidación democrática, devolviendo poder a actores territorialmente situados, que para alguna parte de la literatura serían quienes están con posibilidades de generar las mejores respuestas, para alguna literatura también hasta las respuestas más eficientes a los problemas de las regiones, de las municipalidades, pero también a esta conexión, ¿no? De ciudadanía de regiones que tienen sus propios intereses, sus propios problemas y que quieren elegir a personas de las regiones para tener también sus propias soluciones y dejar de pensar en soluciones de talle único que vengan desde el gobierno central. Desde el otro lado está esta visión que está más atada quizás al federalismo americano de Estados Unidos, pero con una lógica bastante similar, que la descentralización, y ahí sí ya más de funciones administrativa o fiscal, lo que proveería es mejores bienes públicos, alentaría la competencia entre localidades, ¿no? Y como un producto colateral beneficioso, daría espacios para la innovación política, para el desarrollo sustentable en regiones. Ahora, también la mitad de la literatura nos dice que esto no necesariamente siempre es así y que puede generar muchos conflictos distributivos. Estas mismas competencias pueden generar, por ejemplo, en materia de medio ambiente, desregulaciones para competir entre las diferentes jurisdicciones que no son beneficiosas ni para el medio ambiente ni para un desarrollo sustentable a largo plazo. Es decir,
la mitad, digamos, de la biblioteca está por un lado, la otra mitad para el otro, en definir si esta competencia que se podría abrir entre las regiones necesariamente va a ser positiva o necesariamente va a ser negativa. Mi impresión en esto es que va a depender de muchas otras cosas y probablemente de un esfuerzo más grande de político y de voluntad política de qué tipo de resultados se esté apuntando. Pero lo interesante son estos dos aspectos, si quieren, un aspecto más democrático político, territorial, y un aspecto más ligado a la eficiencia económica más funcional. Y entonces a mí en Chile siempre me daba la impresión que se priorizaba el segundo aspecto, el aspecto de la descentralización funcional y económica, ¿no? Y es el día de hoy que seguimos viendo muchos de los think tanks del país más importantes, que cuando uno habla de descentralización, enseguida piensan en descentralización de la gestión, en recursos financieros, en humanos, en capacidades técnicas, en los desafíos de coordinación, ¿no? Como si el gobierno central en un estado tan centralizado como el chileno, disculpen, no tuviera desafíos de coordinación. Y creo que en este año tan particular, con estas incertidumbres, por ejemplo, las necesidades que vinieron con la pandemia mostraron grandes problemas de coordinación, aún sin tener una fuerte descentralización funcional. Entonces, para mí acá siempre estaba como el miedo a la descentralización, ¿no? El miedo a que descentralizar implicaba desordenar la casa, ¿no? Desordenar los números, desordenar las provisiones. Y yo creo ahí que este año mostró que este orden era un orden un poco más aparente, ¿no? Y que cuando se necesitaban respuestas inmediatas y respuestas importantes, este sistema de coordinación y de articulación que parecía ser tan perfecto empezaba a mostrar sus grietas o sus ineficiencias. A mí me interesa más como politóloga la otra pata de la descentralización, que es la pensar en descentralizar para democratizar. Y siempre me daba la impresión, antes del estallido, que había como un énfasis muy grande en todo el tema de la gobernabilidad, que viene del lado de este énfasis en la necesidad de coordinación, pero no tanto en la dimensión de participativa y representativa de la democracia, que es donde para mí, hasta hace un año, estaba el déficit más grande en Chile. Y la descentralización, entonces, a nivel regional, puede tener un efecto de reconectar a la ciudadanía de regiones, además, con la política, con la representación, con sus autoridades legítimamente electas, y que me parecía que esa dimensión era extremadamente importante en el caso chileno y no se le daba la importancia que debía tener, como muestran los vaivenes con la elección de gobernadores regionales, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a estas elecciones con un marco muy negociado, ¿no? Que implica, por ejemplo, esta coexistencia, este casi ejecutivo bicéfalo, ¿no? Entre la gobernadora electa, por ejemplo, y una delegada presidencial, que no va a ser electa. Esto es importado del modelo francés. Personalmente, yo recuerdo en 2016 cuando me contaron esta idea de negociación, pero bueno, soy pesimista por naturaleza del otro lado de la cordillera, entonces a mí me parecía un poco extraño tener a una persona que tuviera todos los votos, que además gobernadores, gobernadoras regionales van a tener un mayor caudal de apoyo que los senadores y las senadoras de sus regiones, y otra persona que tuviera las funciones y las competencias. Y me parecía que eso, en particular en casos de gobierno dividido, es decir, cuando no coincidan los colores políticos del delegado presidencial y del gobernador, podía llegar a ser problemático y podía generar problemas. Entonces lo voy a dejar ahí como una fuente de tensión. Cuando me lo contaron en el 2016, me daba la impresión que esta fuente de tensión probablemente se iba a resolver más fácilmente de la mano del gobierno central. Ahora ya no me queda tan claro y vamos ahora ya me meto en ese tema. Pensemos también que estas elecciones de gobernador regional que se terminaron pasando para abril del año que viene van a ser elecciones muy extrañas. Primero son elecciones inaugurales. Todas las elecciones inaugurales tienen un manto de incertidumbre sobre ellas muy importantes. No tenemos incumbentes, ¿sí? Así que en muchas regiones ahí es bastante incierto qué es lo que va a ocurrir.
Pero además estas elecciones inaugurales van a ser concurrentes, van a ser simultáneas, ¿no? La ciudadanía vamos a ir a votar a la vez, tanto para gobernaciones regionales como con elecciones municipales. Y de vuelta, no elecciones municipales cualquiera, porque en muchas de las comunas tenemos ahora esta prohibición de la reelección. Entonces, ahí también se agrega en algunos lugares territoriales una cuestión extra de incertidumbre. Y si además agregamos la elección de convencionales constituyentes, tenemos, creo yo, un escenario donde, por ejemplo, a mí a priori se me hace un poco complicado, no sé, quizás mis copanelistas y por ahí Emilio y Camilo tengan ideas más claras sobre esto, cuáles van a ser las elecciones que arrastren, como hablamos en ciencia política, ¿no? El voto convencional va a arrastrar el voto local y el regional, la verdad que no creo, o va a depender, ¿no? Si tenemos incumbente local, probablemente estas terminen generando un efecto de arrastre mayor, es decir, tenemos más dudas que certezas. Pero creo yo que sí podemos pensar entonces en por qué este contexto tan incierto puede generar también oportunidades, ¿no? Y estas oportunidades vienen de la mano de lo que yo llamaría instituciones informales, en el sentido informales de que no están escritas en leyes ni en constituciones, como por ejemplo quizás la posibilidad de acción colectiva entre las gobernadoras, los gobernadores regionales electos, como una asociación chilena de municipalidades, pero más fuerte a nivel regional. Estoy pensando en casos típicos, bueno, son más de países federales, pero donde la coalición de gobernadores, como en México y en Brasil, tienen poderes muy importantes y van a negociar directamente con el Ejecutivo, bypaseando el Congreso Nacional, donde además sí hay representación directa de las regiones, así que eso es interesante. Entonces yo creo que se abre una oportunidad de acción colectiva para estas personas electas. Pero no solo esta acción colectiva, que se abría igualmente con la elección inaugural de gobernaciones regionales en cualquier momento. Esta oportunidad de acción colectiva se va a dar también en un momento de debilidad presidencial. Hoy nos despertamos con un gobierno con una aprobación, unos índices de aprobación muy bajas. Pensemos además en este gobierno que va a estar coexistiendo con una convención constitucional. Entonces, esta asociación que pienso de gobernadores y gobernadoras van a poder ir a negociar directamente con la moneda, como hacen en México con los pinos o en Argentina con la Casa Rosada, pero también van a tener un poder de lobby importante sobre la convención constitucional. Es decir, van a poder tener esta posibilidad de negociar futuras competencias y futuros poderes también para que queden en el documento constitucional. Y en este sentido es lo último que quería decir, que era la parte más teórica, que ¿qué pasa si empezamos a pensar esta descentralización política de abril, no como el final de la descentralización chilena, ¿no? Con una descentralización administrativa que empieza fuertemente en la dictadura, con una descentralización fiscal, con algunos fondos que se dan durante los primeros años de la transición y un poco más, y terminando con la elección de gobernadores regionales, que es la secuencia que todo el mundo piensa cuando piensa Chile, siguiendo a la teoría de Faletti, ¿no? Esta idea que es si primero transferimos responsabilidades, después transferimos recursos y por último transferimos autoridad, en el modelo teórico de Tulia Faletti, esto no genera casi un cambio de balance de poder y termina siendo un modelo de descentralización que favorece los poderes centrales, ¿no? Ahora, cuando leemos a Tulia Faletti, ella dice que obviamente con las secuencias es muy difícil decidir cuándo empieza y cuándo termina este proceso de secuencias. Y para ello, lo que ella hace es decir que el ámbito de su teoría está relacionado con cambios de modelo de Estado, es decir, con estados desarrollistas que se vuelven estados más neoliberales, por llamarlo de alguna forma, o que coexisten con reformas pro mercado, ¿no? Y eso le permite comparar Argentina, Colombia, México. Otros estudios han aplicado su marco también para Chile, y en general es donde nos queda la descentralización política al final. Pero ¿qué pasa si en realidad ahora coexistir la elección de
o coincidir o comenzar la elección de gobernadores regionales en este momento constituyente, en el cual yo diría que hay un acuerdo relativamente amplio y que abarca grandes sectores de la derecha para avanzar a un modelo de Estado con mayor Estado o ir abandonando un poco el modelo de Estado subsidiario en Chile. ¿Qué pasa si en realidad estamos en otra etapa, ¿no?, de pensar de transiciones de modelo de Estado y que la descentralización política, esta elección de gobernadores regionales, es el puntapié de un nuevo proceso o de una nueva secuencia descentralizadora? Lo que nos diría Faletti es que probablemente esto desencadenaría después una descentralización fiscal, esto es, estos grupos de gobernadores peleando ahora por muchos más recursos para hacer política en sus regiones, para hacer gestión, para gobernar sus regiones, y finalmente mayores responsabilidades, ¿no? Esto también puede ser al revés, por eso en la lámina no lo dejé tan fuerte, esto es hipotético. Pero si si estas elecciones de abril son el puntapié de una nueva secuencia descentralizadora, lo que vamos a ver o donde vamos a estar es en una situación en la cual probablemente veamos un cambio más grande del balance de poder nacional y subnacional que termine favoreciendo a las regiones, y Chile puede terminar casi sin quererlo, digamos, o fuera de diseño, con una descentralización mucho más profunda de lo que probablemente se había pensado en el año 2016. Muchas gracias. Gracias a ti, Julieta. Además, perfecto en el tiempo. Ya te iba a intentar, menos mal que no, porque estaba tan interesante, de verdad, la conversación. No quería como cortarte el rollo, ¿no? el hablarlo. Varias preguntas quedan ahí, sobre todo estas luces y sombras de la descentralización en América Latina, sobre esa pregunta que dejas, que de todas maneras sería toda una conversación sobre los CORE, ¿no?, sobre los consejeros regionales. Y esta idea tan provocadora de alguna forma de pensar en que este mecanismo que intentó ser bastante conservador en la descentralización podría implicar después un cambio mucho más fuerte de el que se había pensado. Los que buscamos la descentralización diríamos ojalá, algunos dirán ay no, pero bueno, ahí está la conversación para verlo. Ya, quiero pasar ahora a darle el tiempo a Camilo Vial para que haga su presentación. Camilo, 15-20 minutos. Si empieza a pasar un poquito, voy a empezar a molestarte, pero tienes todo el tiempo para hacerlo. Vale, muchas gracias, José. Creo que fue todo un acierto que comenzara la exposición Julieta, porque hace un muy buen análisis conceptual sobre los fenómenos de descentralización y su comparabilidad con el caso chileno, con algunos tintes históricos, pero sobre todo actuales, y en vista de la literatura especializada, plantear un poco los dilemas y las oportunidades, también planteándolo en una dinámica de oportunidades sobre el proceso que estamos enfrentando, que yo me quedaría sobre todo con la última lámina, ¿eh? Todo lo que ha pasado antes ha sido tan lento que es difícil hablar de un proceso de descentralización como tal. En consecuencia, si consideráramos que lo que va a ocurrir ahora es casi un pseudo hito fundacional de un proceso de descentralización real, esperemos que pueda ser una secuencia en esa línea. En lo personal, voy a compartir esta presentación, que espero que la puedan ver correctamente. A ver, en lo personal, y dado también mi expertise, he querido dar algunas reflexiones sobre el desarrollo regional en Chile y ligándolo con el momento que estamos viviendo y planteando algunos desafíos y oportunidades hacia el día de mañana, ¿ah? Porque ahí en alguna parte lo comentó Julieta sobre un poco las expectativas que existen sobre los modelos de descentralización, y por un lado, por una corriente ideológica está la idea de que cuando fomentamos procesos de descentralización fomentamos también una profundización de la democracia, de la gobernanza, de la participación ciudadana, acercar
de acercar el poder a la ciudadanía, y por otra mirada también existe una postura más asociada a que la descentralización fomenta la eficacia y la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos, ¿ya? Pero cuando miramos las dos grandes tendencias o dos grandes corrientes que por distintos intereses, la verdad, promueven los procesos de descentralización, hay un común denominador entre ambas que tiene que ver con promover el desarrollo de los territorios, ¿ya? Podremos diverger en qué entendemos por desarrollo en los territorios, ¿eh? Un concepto tan subjetivo y polisémico, la verdad es que va a generar debate siempre, ¿eh? Pero al menos hay un factor, hay un común denominador ahí, ¿eh? Y toda política pública y toda reforma tiene siempre un propósito en esa línea, y lo que estamos a puertas de experimentar es un profundo paso hacia adelante en el proceso de descentralización política a escala regional, pero probablemente el más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país, poniéndolo a la par de la creación de los gobiernos regionales, ¿eh? Y si nosotros echamos una mirada hacia atrás, cuando se crearon los gobiernos regionales, el principal objetivo que se les encomendó a ellos era promover el desarrollo de las regiones, promover el desarrollo equitativo y armónico de sus territorios. Eso fue el objetivo fundacional. De ahí que se hace interesante observar, bueno, cuáles han sido las trayectorias del desarrollo de las regiones en Chile. Y aquí quería partir primero con una mirada comparada. Nosotros hace no mucho tiempo atrás, hace algunos meses atrás, lanzamos un índice de desarrollo regional a escala latinoamericana, donde comparamos 182 regiones, departamentos, provincias, estados de América Latina, de 8 países. Ahí está Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, El Salvador. Creo que no se me quedó ninguno. Y básicamente este índice lo que hace es medir multidimensionalmente el desarrollo entre un baremo que va entre 0 a 1, con una metodología muy similar a la del índice de desarrollo humano. Esto también está bajo el enfoque de las capacidades, de Amartya Sen, etcétera, etcétera. Y es un índice que está compuesto por 8 dimensiones: educación, salud, bienestar, actividad económica, instituciones, género, seguridad y medio ambiente. Y voy a pasar muy rápido por acá porque esto solamente lo quiero poner a modo introductorio a la exposición que voy a plantear. Bueno, los datos y la metodología la pueden revisar en la página web, que es iderelatam.com, que está aquí abajito. Ahí podrán encontrar mapas de esta naturaleza, y aquí a colores más oscuros es que hay mayores niveles de desarrollo y a colores más claros menores niveles de desarrollo. Y si es que queremos ver un poco el comportamiento de Chile, vemos que en general está más pintado de oscuro con respecto al resto de América Latina. Una manera un poco más simple de ver esto es a través de este gráfico. Los puntos amarillos de cada país indican el nivel promedio del desarrollo regional de cada país. Aquí están ordenados de mayor a menor promedio, ¿ya? Y la línea gris y los puntos iniciales y finales muestran la posición de cada una de las regiones que medimos en cada uno de estos países, ¿ya? Regiones en Chile, departamento en Uruguay, Paraguay, Colombia, El Salvador, provincia en Argentina, estados en Brasil y en México. Y si bien la primera posición en este ranking lo ocupó el departamento de Montevideo, en Uruguay, la verdad es que la gran mayoría de las regiones de Chile están en posiciones bastante bien prospectadas respecto al resto de regiones en América Latina y desde luego sobre el promedio de América Latina. Y una cosa que para nosotros fue un hallazgo fue que Chile, pese a todos los desequilibrios que nosotros encontramos en el país, Chile, comparado con el resto de América Latina, es el que tiene menores niveles de desequilibrio, ¿eh? Colombia, Brasil, Paraguay tienen grandes brechas de desarrollo entre sus departamentos, estados y departamentos. Y en cambio Chile es el que tiene menos disparidades. Esto no quiere decir que no tengamos disparidades, ni mucho menos, sino que el panorama latinoamericano con los países que medimos tiene dificultades o tiene dificultades y desafíos mayores que nosotros, y que los nuestros ya son bastante altos, ¿eh? No obstante, nosotros aquí, claramente con el triunfalismo
propio de nuestra idiosincrasia, podemos salir celebrando con los datos que miramos y sí, Chile está dentro de los mejores de América Latina, y ese tipo de cosas que usualmente nos hacen erradamente sentir satisfechos. Pero cuando empezamos a mirar algunos rendimientos en algunas de las dimensiones que medimos, vemos algunos rendimientos muy preocupantes. Voy a ir muy rápido en esto. En bienestar y cohesión tenemos un grupo de regiones, un tercio de las regiones del país que están en la medianía de América Latina. En actividad económica, Arica Parinacota está muy cerca del nivel más bajo que se observó en toda América Latina. Recuerden que son 182 regiones medidas, Arica Parinacota está 147. Y un grupo importante de regiones tiene rendimientos que no son muy halagüeños. Después, en medio ambiente, también tenemos un grupo importante de regiones con rendimientos bastante bajos. Atacama, Coquimbo, O'Higgins, y para qué hablar de Antofagasta, la región metropolitana. En género, la verdad es que tenemos tremendos desafíos con respecto al resto de América Latina. Tenemos posicionamientos bastante bajos en la gran mayoría de las regiones del país. Aquí la verdad es que no tenemos nada para qué sentirnos muy orgullosos. Entonces, primera mirada es que Chile, con respecto al resto de América Latina, tiene rendimientos razonablemente positivos. No obstante, no necesariamente esos son buenos, y hay varias luces de alertas que tenemos que tener pendientes, y que esos son desafíos que van a tener que asumir los gobiernos regionales y sobre todo las nuevas gobernadoras regionales en su calidad de nueva autoridad. Nosotros, además de este índice latinoamericano, también tenemos un índice chileno, que lo pueden ver en esa página web, idere.cl, que es mejor para compararnos nosotros mismos al interior de Chile. El otro índice es bueno para compararnos con el resto de América Latina, pero esconde las diferencias internas que tenemos, y esta otra versión las visibiliza de mayor manera. Cuando tenemos una región de Antofagasta, de Valparaíso, Metropolitana y Magallanes en los mejores niveles de desarrollo, después tenemos regiones como la Araucanía, O'Higgins y el Maule, que están en niveles bastante bajos. No me voy a detener mucho más porque se me está yendo el tiempo, pero a través de esta mirada uno puede observar desequilibrios importantes entre el grupo de avanzada, Magallanes, Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta, con el grupo de mayor rezago, O'Higgins, el Maule y la Araucanía. ¿Ya? Una buena noticia de esto es que las trayectorias en los últimos años en general han ido al alza, no en todas, pero en todas las regiones del país han ido al alza, y quizás lo más interesante es que la región que estaba con un índice más bajo en el año 2010, que era la Araucanía, es una de las que más ha evolucionado en su índice en estos últimos años. Ya uno podría sacar una conclusión de esto, que tenemos un pequeño proceso de convergencia. Pero, ¿por qué quiero mostrar todo esto? Y vuelvo a mi primer comentario de esta presentación. Es porque toda política pública, y desde luego la política pública de descentralización, tiene un propósito, donde un común denominador de ese propósito tiene que ver con el desarrollo territorial. De hecho, cuando se crearon los gobiernos regionales, fue el objetivo general de esa fundación. Y después de casi tres décadas, la verdad es que los gobiernos regionales no han sido determinantes en las trayectorias del desarrollo regional en Chile. Esto es de manera sistémica, ¿no? Porque hay algunos ejemplos puntuales diferenciadores que podríamos hablar después, ¿no? Ahora, esto que los GORES no han sido determinantes en las trayectorias de desarrollo regional en Chile no es porque los GORES hayan hecho bien o mal su trabajo, sino que es porque tenemos un problema de diseño, ¿no? Aquí me cuelgo en parte de la última lámina o de los últimos comentarios de Julieta. Lo que hemos experimentado en descentralización regional ha sido tan limitado, tan tímido, tan gradual y tan lento, que no podemos esperar muchísimo de eso. Cuando uno hace análisis históricos de las principales incidencias en el desarrollo de las regiones en Chile, claramente los gobiernos regionales no tienen un rol diferenciador ahí, ¿no? Por eso decimos que no es determinante en las trayectorias de desarrollo regional de las regiones del país. Lamentablemente lo digo. También la literatura muestra que
los procesos de descentralización tienden a ser favorables a los procesos del desarrollo de ese territorio e incluso de convergencia territorial cuando existen elevados niveles de calidad institucional, ¿no? Cuando las capacidades locales son robustas, cuando las instituciones subnacionales tienen las atribuciones, los recursos y la capacidad de gestionarlos, y también cuando el resto de actores tienen capacidades elevadas. Estoy hablando incluso de actores no pertenecientes al Estado, ¿no? Sectores productivos que respetan las reglas, que están a la vanguardia, etcétera, etcétera. Y la literatura también muestra que se generan consecuencias inversas, incluso divergencia del desarrollo territorial, cuando hay países que experimentan procesos de descentralización con bajas capacidades locales e institucionales, ¿ya? Y aquí una gran pregunta y un gran desafío que tenemos es, bueno, ¿y en qué parada está Chile en esto? ¿Ah? ¿Chile es un país de alta nivel de calidad institucional o de bajo solidez institucional? Y cuando uno mira esto con respecto al resto de América Latina, la verdad es que el posicionamiento de Chile es razonablemente bueno, es de los mejores del continente. No obstante, cuando nos comparamos con realidades de los países más desarrollados del mundo, la verdad es que tenemos todavía una distancia grande. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver el vaso entre 0 y 100, en mi opinión, probablemente estemos un poquitito más abajo de la mitad, ¿ah? Pero aquí es donde, a mi juicio, nos lleva a la gran duda y sobre todo a la gran oportunidad, más que duda, sobre los desafíos que van a enfrentar los gobernadores regionales, ¿ya? Porque yo podría ocupar los 5 minutos que me quedan en decir que, a diferencia de antes, hoy los gobernadores regionales van a tener un programa de gobierno, que idealmente van a desarrollar estrategias para poder cumplir con ese programa de gobierno. Idealmente la ciudadanía o parte de la ciudadanía va a exigir mayores cumplimientos de lo que existía antes, que básicamente no existía un programa de gobierno regional. Que hoy día los gobiernos regionales van a tener la posibilidad de reactivar las estrategias regionales de desarrollo y que se conviertan en instrumentos vectores reales del desarrollo de la región, una carta de navegación real, y que no sea un documento como en la gran mayoría de las oportunidades sucede, que tiende a ser un saludo a la bandera y se guarda en el escritorio básicamente porque las regiones están obligadas legalmente a tenerlo, ¿ya? Pero no a ejecutarlo, ¿ya? O también podríamos detenernos en la necesidad de que los gobiernos regionales desarrollen políticas, planes y programas de escala regional, que tienen las atribuciones para eso, pero tienen las atribuciones formales, pero no las capacidades reales para poder desarrollarlo, ¿ya? Pero la verdad, estamos en un minuto histórico y yo creo que por sobre todo el principal desafío que enfrentan los gobernadores regionales es político. Yo te diría que en la primera mitad de su gestión, el principal rol que van a tener no tiene que ver tanto con la gestión de su territorio, que desde luego no la pueden dejar de lado, pero sí sobre todo tiene que ver con el posicionamiento estratégico y político que van a tener en el país, ¿ya? Y aquí pongo esta bisagra no porque quiera hacer publicidad a una marca o algo por el estilo, sino que porque creo que estamos en un momento bisagra, ¿ya? Más allá de las dificultades, más allá del tema del delegado presidencial, que efectivamente va a ser un foco de tensiones, más allá de que no se le han entregado mayores atribuciones de las que existían antes para los actuales intendentes, o bueno, se le han entregado mayores atribuciones, pero muy limitadas, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, estoy convencido que el rol de los gobernadores regionales en los próximos 2, 3 años va a estar muy por sobre y muy distinto a las atribuciones oficiales o formales que ellos tienen, ¿ya? ¿Qué van a hacer los gobernadores regionales? Se van a dedicar a entrar en confrontamientos con los delegados presidenciales, porque existe una tensión y una diferencia ideológica legítima, en fin, lo que uno quiera, o van a actuar casi gremialmente
respecto a los distintos poderes del Estado. Porque existen y van a existir diferencias legítimas entre los distintos gobernadores regionales, pero van a ser capaces de superar esas diferencias ideológicas legítimas y unirse en un factor común denominador que, entiendo, tendría que ser sobre el rol de los territorios en la organización del Estado, en el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Van a ir mancomunadamente a tocarle la puerta a el presidente o presidenta de la República, van a ir mancomunadamente a presionar al Parlamento, van a ir mancomunadamente a instalar una agenda en este proceso constituyente que estamos experimentando. La verdad es que hay una gran batería de posibilidades y oportunidades que pueden proyectar e impulsar políticamente no solamente la figura de los gobernadores, sino que de los gobiernos regionales. Es una oportunidad que, si se toma razonablemente bien, y aquí podemos tener la experiencia de qué pasó con los alcaldes y la Asociación Chilena de Municipalidades. Recordemos que los alcaldes, luego de la elección, una vez que recobramos la democracia, antes eran figuras designadas, pasaron a volver a ser democráticamente electos con atribuciones, yo diría, más, si bien eran más limitadas que anteriormente de la dictadura, y aquí yo quizás un poco diverjo sobre la idea de la descentralización en dictadura, yo creo un poquito lo contrario, pero los alcaldes, cuando son electos, a los meses forman la Asociación Chilena de Municipalidades, siendo que no tenía ninguna validez jurídica hasta décadas después. Y pese a que existían divergencias políticas entendibles, actuaron mancomunadamente para presionar por una serie de reformas que fueron repotenciando el rol de la municipalidad. Que falta mucho camino por recorrer, no me cabe la menor duda, pero sin esa articulación no hubiesen logrado las leyes de rentas municipales, mayoría de atribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, los gobernadores regionales van a seguir ese camino y lo van a seguir y tener resultados exitosos. Recordemos, hoy tenemos la oportunidad del proceso constituyente, o no van a entrar en esa línea y se va a perder un poco esa oportunidad y nos vamos a quedar en la conflictividad que va a existir, en la conflictividad del nuevo escenario y el nuevo diseño político institucional, y en consecuencia quizás nos vamos a quedar con la primera gráfica de la teoría secuencial de Faletti, donde no vamos a avanzar mucho y el cambio de equilibrios de poder no se va a modificar. Y ahí los clásicos centralizadores nos van a golpear la puerta y nos van a decir: ¿se acuerdan que yo les dije que esto era mala idea? Quizás es hora de retroceder. Y en América Latina, lamentablemente, tenemos procesos de recentralización que se han dado en los últimos años, y algunos de ellos incluso en curso. Entonces, para quienes creemos en la descentralización también, creo que es un hito de altísima importancia, donde, insisto, el desafío principal e histórico es de carácter político. Eso. Gracias, José. Gracias a ti, Camilo, por la presentación. Además, están todos muy bien coordinados en cuanto al tiempo. Muchas gracias. No he tenido que intervenir ni nada. Voy a hacer la parte fome de la moderación, que es la de intervenir y mandar a callar a la gente, básicamente. Me quedo con varios puntos, sobre todo esta imagen de la bisagra y de un nuevo actor político que ya mencionaba también Julieta en su presentación, ¿no? De la importancia de este actor como un actor político articulador entre el territorio y el gobierno nacional. Vamos a pasar por último, pero no por eso menos importante, a la presentación de Emilio. Emilio, tienes la palabra y ya sabes, bueno, cualquier cosa te estaré molestando por el tema del tiempo. Antes que empiece, Emilio, quería recordarles a los y las espectadoras de este evento que pueden hacer preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. La idea es recoger estas preguntas desde ahora para después guiar la conversación al final de la presentación de Emilio. Y que además en ese mismo chat también tenemos una encuesta de satisfacción, la cual nos sirve mucho y nos permite
mejorar este tipo de eventos de cara al futuro. Gracias, Emilio, cuando quieras. Buenas tardes, no, buenos días todavía a todos y a todas. Yo voy a hablar desde un ámbito mucho más específico, desde el contexto territorial donde me desempeño como académico, que la Araucanía, y voy a poner como aviso que yo no soy experto en descentralización ni en regionalización. La verdad, no sé si soy experto en algo, pero sí lo que voy a tratar de discutir es, a partir de una serie de investigaciones de mi proyecto Fondesit sobre corrupción y otro proyecto que hoy día tenemos sobre conflictos socioterritoriales con el COES en la 9ª región, algunos aspectos importantes a considerar y que se han abordado, a mi juicio, de manera interesante en las presentaciones previas. Uno, que el proceso de descentralización, sobre todo el político, no puede olvidar la heterogeneidad de contextos territoriales e institucionales en el cual se quiere implementar. Yo creo que eso es súper relevante. Y por otra parte, también en el nivel de desarrollo, que las regiones, como se mostraba el índice que mostraba Camilo, nos va a desafiar también justamente a revertir, sobre todo en el caso de la Araucanía, que es la que tiene los indicadores más bajos, esa tendencia. Entonces yo diría, primero que todo, quiero presentarle unos datos, ¿ya? Sobre un barómetro regional que se ha hecho con diferentes universidades y en el cual preguntamos justamente sobre el proceso de descentralización y el proceso más formal, ¿ya? Para ver en el fondo este contexto sobre participación que se ha hablado hoy día y qué nivel podría haber de participación efectivamente sobre estas nuevas elecciones. Si nosotros, por ejemplo, vamos al dato de conocimiento sobre el actual cargo, los alcaldes y la alcaldesa aparecen en la región de la Araucanía con un porcentaje muy importante de conocimiento, ¿ya? El intendente, ¿ya?, o el consejero regional aparecen con un conocimiento muy bajo. Ahora, esto de alguna manera responde a un comportamiento electoral en la Araucanía. La Araucanía, generalmente, donde hay mayor participación electoral son en las elecciones municipales. De hecho, en la última elección sobre el proceso constitucional, la participación fue muy baja. Fue entre las más bajas del país, ¿ya? Entonces, pero las municipales han sido siempre elecciones muy, muy altas. Entonces, la pregunta de Julieta de cuál podría ser el arrastre de qué elección, uno podría pensar que en el caso de la Araucanía, quien pueda hacer el arrastre sería las elecciones municipales. Si las elecciones para gobernador regional fueran el próximo domingo, ¿usted iría a votar? Y el porcentaje no es muy alto, con toda seguridad votaría, no supera el 40%. ¿Ya? Y todavía hay mucha gente indecisa si es que acudiría o no a votar para la elección de gobernador regional. Estos son datos de la Araucanía. En relación con esta reforma, ¿ha oído hablar sobre la futura elección de gobernadores regionales? El 20% solamente señala que sí, el casi 80% que no. Entonces eso nos desafía, ¿no es cierto?, nos cuestiona sobre qué nivel de participación va a tener este proceso, qué nivel de legitimidad efectivamente van a tener, de alguna manera, desde el punto de vista procedimental de la votación, quienes salgan electos gobernadores o gobernadoras, ¿ya? O sea, pensando en el largo plazo, la futura elección de gobernadores, gobernadoras y el traspaso de competencias y atribuciones, que produciría solo el 44,8%, cerca del 45%, plantean, yo diría, una visión más positiva, que sería un impulso al desarrollo de la región, algo que estaba comentando sobre todo la presentación de Camilo, que fue enfocada hacia el desarrollo. Pero un porcentaje no menor se encuentra muy poco optimista sobre este traspaso de competencia, ¿ya? 43% dice que dejarán las cosas más o menos igual, y el 12% que traerá mucho más problemas para el desarrollo de la región. Interés por la política, la actividad política regional muy bajo, sigue siendo, ¿no es cierto?, en la Araucanía, la elección de alcalde, alcaldesa para la comuna, una de los, por así decirlo, procesos políticos más importantes, más relevantes, o que genera más adhesión. Y quizás después voy a discutir algunas tesis de por qué podría ser esto. En los últimos 5 años ha participado con otras personas a propósito de acción colectiva o de generar, ¿no es cierto?, acciones en conjunto.
muy pocas asociadas a lo que uno podría ver como defender derechos de grupos desfavorecidos, paros, manifestaciones masivas, ¿no es cierto? Muy poco porcentaje de participación, sí, con aspectos que tienen que ver más con limpiar, reparar zonas de uso común, exigir mejores servicios públicos, pero nos va mostrando en el fondo también esta capacidad de movilización que habría en nuestra región. ¿Qué tan importante considera usted, pensando en el progreso de las regiones, que se formen partidos políticos, que las organizaciones sociales tengan más capacidad, que los municipios puedan tomar mayores decisiones? Ahí viene un aspecto central nuevamente. Y junto con los gobiernos regionales, aparece como, de alguna manera, muy importante, ¿no es cierto?, la atribución de competencias que se le va a dar a los municipios y a los gobiernos regionales. Pero no es no menor que un gran porcentaje, un importante porcentaje, crea que el gobierno central debe mantener el control sobre los gobiernos regionales. Ya esta es una encuesta a nivel regional representativa, ya por si acaso. Entonces, yo diría que, y aquí vamos a entrar a discutir algunas tesis, algunas hipótesis, como les digo, no es nada concreto, sino más bien para la discusión, sobre todo desde la Araucanía y desde investigaciones que he realizado desde mi ámbito o mis temas de trabajo, que son corrupción, clientelismo, patronazgo, etc. El primero tiene que ver con bajas capacidades estatales. Justamente también se ha discutido, estamos en una región donde existe bajo nivel de desarrollo, alta pobreza y bajas capacidades estatales, es decir, de alguna manera una baja oferta de bienes públicos. Y eso, a mi juicio, nos plantea este segundo desafío, que cuando esto ocurre, y es lo que, por lo menos en las investigaciones que yo he realizado en el territorio sobre patronazgo, clientelismo y corrupción, surgen instituciones informales arraigadas en el territorio que de alguna manera funcionan como equivalentes funcionales del Estado. Redes de clientelismo, redes de patronazgo, ¿no es cierto?, redes de corrupción, que son las que finalmente, frente a esa demanda de servicios que es mínima, aparecen ofreciendo otro tipo de servicios o bienes públicos, de alguna manera. En ese sentido, por ejemplo, lo que ocurre con el municipio en la 9ª región se torna por así decirlo, un espacio sumamente relevante para la inserción laboral. Investigaciones que hemos desarrollado justamente plantean que el municipio es un lugar crítico porque ofrece, ¿no es cierto?, trabajo protegido, con contrato no precarizado, que posibilita justamente que ingresen nuevas personas a él. De ahí una hipótesis podría ser que la elección municipal importa, porque importa finalmente quién de alguna manera puede abrir oportunidades laborales dentro de ese territorio. ¿Ya? Entonces, a mi juicio, justamente cuando hablamos de descentralización, y un punto súper importante que tomaba Julieta, la dimensión territorial y política, tiene que ver justamente con esto. Cómo van a interactuar no solo aspectos que tienen que ver con el diseño institucional, sino con aspectos agenciales. Ese diseño institucional, ¿dónde lo estamos finalmente implementando? ¿Frente a qué agentes sociales? ¿Frente a qué sujetos o sujetas, de alguna manera? ¿Y frente a qué lógicas de poder? ¿Ya? Y un tercer desafío no menor, a propósito del papel y de la idea de desarrollo que plantea Camilo, tiene que ver con que en la Araucanía existen múltiples conflictos que no solamente se pueden asociar a los conflictos chileno-mapuche, sino también, por ejemplo, a conflictos laborales, conflictos medioambientales. Si uno, por ejemplo, toma los datos del Observatorio de Conflictos del COES, se da cuenta que el principal conflicto en cuanto a número no es el conflicto por territorio, son conflictos laborales, son conflictos por mejoras salariales, ¿ya? Y que apuntan, por ejemplo, al bienestar económico. Y si no me corrige Camilo, puede que esté mal, justamente la Araucanía, uno de sus aspectos más bajos del indicador tiene que ver con bienestar económico, ya su dimensión económica. Entonces yo diría que estos desafíos, a mi juicio, que voy a entrar a discutirlo de manera un poco más específica, nos plantean en el fondo cómo van a interactuar el diseño, lo que pensamos, ¿ya? ¿Cómo va a interactuar este diario, ¿no es cierto?, de una mayor democracia y una participación, ¿ya?,
en contextos justamente donde hay instituciones informales que por esta baja capacidad estatal, de alguna manera han adquirido legitimidad, han adquirido a mi juicio mucha legitimidad a la hora de generar, ¿no es cierto?, otras dinámicas y otras lógicas de desarrollo. Por ejemplo, el desafío 1 tiene que ver principalmente, y en esto me asocio con lo que ha señalado Camilo, la idea finalmente de que la Araucanía es una de las regiones más pobres del país, eso no lo vamos a descubrir ahora, y además donde la presencia del Estado en cuanto a provisión de bienes públicos es muy bajo, ya salud, educación, seguridad, desarrollo de infraestructura, recaudación de impuestos, es decir, a las capacidades de gestión. Y la pregunta es si la descentralización administrativa y la descentralización política va a poder revertir este problema, o este problema también implica, ¿no es cierto?, un aspecto estructural mucho más importante, que es finalmente como sociólogo, yo soy sociólogo de formación, es una de las tesis que a mí me llama más la atención. Yo creo que hay un problema mucho más estructural que traspasa el desafío. No estoy en contra de la descentralización, ojo, lo que estoy presentando en el fondo es que la descentralización va a tener efectos diversos porque la heterogeneidad de los desarrollos justamente y del territorio en nuestro país hace que los agentes finalmente interactúan de manera distinta con ese diseño institucional. ¿Ya? ¿Qué pasa yo diría, con las instituciones informales? Y aquí me tomo finalmente de los trabajos de Helkin y Levitsky sobre instituciones informales, esta idea de reglas sociales compartidas, las cuales no son escritas, pero ejercen poder por fuera de los canales oficiales. Es que justamente mis investigaciones desde mi Fóndese de Corrupción han mostrado que el patronazgo, el clientelismo y la corrupción se tornan o se configuran en torno a redes, ¿ya? Entonces, les comentaba anteriormente qué pasa con el caso del municipio, pero qué pasa a propósito con el caso del gobierno regional. Una investigación reciente que hice en el gobierno regional de Temuco específicamente nos muestra que no solamente el futuro gobernador o gobernadora va a tener una disputa política, ¿no es cierto?, con este delegado, sino también qué va a pasar con algo que mencionaba Julieta, y que es muy interesante, la disputa que ya tiene con los parlamentarios, específicamente con senadores y diputados, senadoras y diputadas, que muchas veces colocan gente en los gobiernos, en el gobierno regional, para que la agenda política de ese parlamentario, de esa parlamentaria, ¿no es cierto?, le ayude a movilizar votos para una futura reelección. Y además va a haber un choque de legitimidades. El gobernador o gobernadora va a tener quizá un caudal de mucho más votos que el senador y senadora, que lo que busca principalmente a partir de colocar gente en el gobierno regional y en los municipios, por ejemplo, tiene que ver con poner su agenda de trabajo, movilizar futuros votantes en el futuro. Entonces, yo diría que esas lógicas de poder informal son sumamente importantes de analizar a la hora de cuando nosotros hagamos una evaluación posteriormente sobre estos procesos de descentralización y, ¿no es cierto?, tanto política, administrativa y financiera y de recursos. Por otro lado, experiencia internacional, el caso de México, ha mostrado que la mayor descentralización, sobre todo en el ámbito de los recursos, ha generado justamente mayor fortalecimiento de estas instituciones informales. Estudios que ha hecho el CIDE, por ejemplo, han demostrado que después de su reforma, los recursos traspasados no necesariamente, como dice Camilo, aportaron al desarrollo, ¿ya?, sino que más bien fueron a pagar a burocracias locales, fueron a pagar favores políticos y por lo tanto, en vez de hacer, por así decirlo, en el territorio un Estado regional más eficiente, lo que se construyó fue un aparato burocrático donde finalmente se regalaron o se entregaron contradones, como diría Marcel Moss, por apoyos políticos, por favores, etc. Entonces, yo también pondría ahí, ojo, que lo importante es que esta descentralización tiene que ir acompañada de controles efectivos, ¿ya? Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia no tiene hoy día un despliegue nacional. ¿Cómo vamos hoy día nosotros, a propósito de lo que se hablaba de la posibilidad de lobby, cómo hoy día nos desafía finalmente lobby no registrado, que sobre todo ocurre en las regiones, que sobre todo ocurre finalmente en contextos rurales? Entonces, yo diría que acompañado de esto también tiene que ir
una serie de controles que ayuden justamente a reducir el impacto que estas actividades, por así decirlo, informales, tienen justamente en el desarrollo, porque está bien, funcionan de alguna manera como equivalente funcional del Estado, pero la pregunta es si es que no son estas instituciones informales las que generan mayor desigualdad también. No todos pueden participar en las redes. También hay exclusión dentro de esas redes, también hay exclusión social. Entonces, yo diría que este segundo desafío es muy importante porque generaría justamente repercusiones en la eficacia y en la eficacia de las labores del Estado. De alguna manera, por más moderno que sea nuestro diseño institucional en cuanto a la descentralización, si no tomamos en consideración la puesta en práctica de ella, a mí se me hace que se va a generar tensión, otro tipo de tensión, una tensión entre dos lógicas, una lógica más moderna, uno diría sociológicamente, y una lógica más tradicional. Entonces, clientelismo, corrupción, patronazgo aparecen a mi juicio como elementos que habría que considerar o tomar en cuenta justamente para el caso de la Araucanía, no estoy generalizando en torno finalmente a este proceso de descentralización. Y un tercer punto para ir terminando, para no pasarme el tiempo ya, tiene que ver justamente con el estudio que nosotros estamos realizando con el COES, junto a los profesores Félix Rojo, Javier Hernández y Jorge Fonseca, de que la Araucanía es una zona que, por así decirlo, territorial, que para cualquier gobierno regional es un desafío mayor, porque obviamente el conflicto que acapara toda la atención es el conflicto chileno-mapuche, pero nosotros consideramos justamente en la Araucanía que el conflicto es un fenómeno multinivel. Hay conflictos que muchas veces no se muestran, están de esta manera latente y que tocan finalmente a la estructura de desarrollo de la región. O sea, los resultados del indicador que mostró Camilo con respecto a la Araucanía son concluyentes. Y eso no se resuelve necesariamente con un diseño institucional, sino también con un diseño de un cambio de la estructura. Es decir, a mi juicio, el proceso de democratización, de descentralización en el caso de la Araucanía, tiene un desafío no solamente de democratización política, sino también un desafío mucho mayor de democratización social. Es decir, a nuestro juicio existen tres grandes tipos de conflictos: simbólico, socioeconómico, institucional. Y desde mi punto de vista, y aquí viene mi sesgo sociológico político, y siguiendo la tesis de Lechner, es justamente lo político lo que debe de alguna manera coordinar, hacerse cargo de este conflicto. Pero si volvemos nuevamente a las primeras láminas, en cuanto al nivel de participación, de adhesión que a lo mejor tendrían estas elecciones, el panorama se vuelve un poco crítico, porque termina finalmente siendo quizá no tan relevante para los votantes o los electores de esta región la elección de gobernadores. Y eso sí, a mí me parece que no es un tema menor y que es un tema que habría que discutir. ¿Cómo generamos, sobre todo viendo la participación que hubo en nuestra región en el último plebiscito, cómo nosotros generamos, ¿no es cierto?, esa información, esa adhesión sobre la elección de gobernadores, que no es no menor, que tiene que ver justamente también con hacerse cargo, no resolverlo, ojo, pero sí hacerse cargo yo diría, de un gran número de conflictos que existen en la región. Vuelvo a reiterar un dato: los conflictos que tienen mayor frecuencia en la región no son necesariamente los que tienen que ver con conflictos territoriales chileno-mapuche, sino que tienen que ver con esto, con lo socioeconómico, que es justamente una de las dimensiones en el índice de desarrollo regional donde la Araucanía tiene peor desempeño. Entonces yo diría, solo para cerrar, que es importante el proceso, obviamente, de centralización político, ¿no es cierto?, administrativo, y de recursos, por así llamarlo, pero también tiene que ir acompañado de reformas estructurales, porque por un lado está el diseño, que como diseño puede ser perfecto, pero por otro hay un contexto socioterritorial y hay también agentes sociales que se mueven desde una lógica quizás que haga eclosión o que no cuaje, ¿no es cierto?, en determinados territorios. Eso.
Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Además, justo va a timbrar esto acá, así que lo voy a pausar. Además, a todos, a todas, por estar en esta presentación. Me preguntan en el interno si esta presentación quedará online. Sí, por supuesto, va a quedar todo en línea. Va a quedar todo en línea como lo hacemos con todos los seminarios que hacemos en el ICHEM. No, según me informan, ha habido varios, existen personas que están conectadas, pero no se han animado a hacer algunas preguntas. Yo tengo por mi cuenta algunas y me gustaría iniciar un poco la conversación al respecto. No sé si todos habrán escuchado, pues nos hemos dado cuenta que las tres presentaciones mencionan la importancia de lo político dentro de este esquema. Las tres presentaciones están hablando de los desafíos políticos que se presentan hacia adelante, ¿no? También se han presentado en las tres presentaciones también una visión un poco crítica, por no decirlo, o más bien autocrítica de la idea de la descentralización. Vemos que hay aspectos positivos de la descentralización y aspectos que pueden ir en contra de la idea, ¿no?, descentralizadora de una mayor democracia y un mayor desarrollo desde los territorios. Algo así encontramos también hace unos años, justamente con Camilo editamos un libro sobre la descentralización en Chile y para qué descentralizarse en los sectores, y habían siempre esta cuestión un poco con cautela, ¿no? De no ver la descentralización como una receta mágica, como un silver bullet, como lo dicen en inglés. Y lo vemos no solamente en Chile, sino también lo hemos visto en América Latina en general. Chile llegamos tarde un poco a la descentralización, pero por lo mismo también hemos visto aspectos que pasan en otros países que iniciaron procesos descentralizadores, y en algunos momentos hemos visto hasta niveles de recentralización en varios de ellos. Por lo mismo, quería preguntarles a todos los aquí presentes, si tuviéramos, claro, estamos también, un tercer punto que también mencionaron los tres, es que estamos ante territorio desconocido de alguna manera, ¿no? Estamos en territorio comanche, que decía Pérez Reverte hace un tiempo, ¿no? Estamos en un momento en el que no conocemos mucho de lo que viene, de lo que va a pasar, y además en un contexto de alta incertidumbre, post-estallido social, post-pandemia, en un marco de una debilidad estatal bastante compleja. Entonces tenemos, por un lado, que no todo son flores, por un lado, que es un proceso político, y además estamos entrando en un momento como de no saber. Y en ese contexto, yo les quería preguntar a todos ustedes, ¿cuál sería la mayor recomendación que pudieran tener de frente al proceso que viene el próximo año? Estoy seguro de que todos tienen recomendaciones de mil maneras, pero quería saber cómo, si tienen una recomendación o si tienen un punto al cual debiéramos estar enfocados entrando en este proceso descentralizador, ¿cuál sería? Les dejo la palabra. ¿Quién quiere hablar primero? No sé, están todos separados. Vamos igual, hacemos la misma ronda. Julieta, empezamos. Dale, bueno, me lanzan al agua. Yo diría dos cosas, ¿no? Una, creo que viene de la mano de acción colectiva que hablábamos, ¿no?, que dijo Camilo también, y que me parece que un consejo sería a las personas electas como gobernador regional es únanse, ¿no? Y eso tenemos toda la evidencia comparada que dice que eso lo tienen que hacer. Ahora, estaba pensando, ¿no?, mientras nos escuchaba al estrés, que hablamos mucho tipo top-down, ¿no? Todos estos procesos están pensados, ¿no?, y cuando pensamos en política, estamos pensando desde la política, partidos, política formal hacia abajo. Yo creo que otro consejo que daría es, acá hay un rol de la sociedad civil que es súper importante y que tiene que ver con organizarse. La descentralización también genera nuevos puntos de acceso al sistema político. Y eso lo tiene que aprovechar la sociedad civil organizada. No todo es responsabilidad de los políticos, digamos. Y ahí me parece que si hay algo que mostró el estallido
que mostró la lucha por la paridad y por los escaños reservados ahora también, es la importancia de la sociedad civil organizada para aprovechar estos nuevos espacios que la descentralización va a abrir a nivel regional. Entonces ahí pondría también un poco de responsabilidad, no solo en las élites gobernantes, sino también en esta oportunidad de que se genere acción colectiva desde abajo hacia arriba, ¿sí? Acción colectiva desde la sociedad civil, organizaciones sociales, que empiecen a participar mucho más que la participación electoral individual, ¿no? A tener una participación real y demandas mucho más claras con respecto a gobernaciones regionales, a también gobiernos municipales y obviamente también a nivel central. Pero como que me parecía que habíamos, ¿no? Como que hemos puesto mucho el foco en la parte de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y que también es importante hablar de la importancia como muestra la historia recientísima chilena de la sociedad civil organizada. Vale, voy yo, entiendo, ¿no? Estamos siguiendo la secuencia de las presentaciones. Ya, mira, para esto de dar una recomendación está difícil, pero yo creo que en la parte final de mi presentación ya está esbozada, creo que a mi juicio, lo que yo considero uno de los puntos más críticos que tiene que ver con el liderazgo que puedan tener los y las futuras gobernadores y gobernadoras regionales de cara a elevar el marco de reglas en los cuales van a operar los gobiernos regionales, en todo ámbito, fiscal, administrativo, financiero, etcétera, etcétera. A elevar el marco de reglas que hoy día tienen. Creo que eso es lo más fundamental. Ahí necesitan unión, etcétera, etcétera. Y para no repetirme con lo que dijo Julieta, que lo subrayo completamente, diría dos cosas. Una está relacionada a lo anterior. Necesitamos reforzar los mecanismos de probidad y transparencia a nivel subnacional también. La mayor entrega de responsabilidades a determinados órganos también implica que existan mecanismos, no necesariamente de control, pero sí de probidad, que estén a la par de esas responsabilidades, digamos, ¿no? Si no, nos podemos meter en una camisa de 11 varas como ya se metió en su minuto gran parte de América Latina. El hecho de ser los más centralizados o uno de los más centralizados y llegar 20 años tarde, también nos entrega la oportunidad de mirar qué ha pasado en el vecindario. Eso. Y lo otro es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos regionales. Eso muchas veces no lo miramos, ¿ya? Pero creo que no nos va a servir de tanto que nos entreguen más recursos, por ejemplo. A ver, todas estas cosas van a la par en todo caso. Yo no estoy diciendo que tenga que ser una cosa antes que la otra. Tiene que ir a la par. Pero, por ejemplo, hoy los gobiernos regionales pueden generar políticas públicas de índole regional y existe muy poca experiencia de que gobiernos regionales la hayan generado porque no tenemos los equipos. Y no se trata si se hacen bien o mal la pega. No tienen las condiciones suficientes para poder desarrollar las responsabilidades que ya tenemos en los gobiernos regionales. Entonces, ahí hay un tema que muchas veces lo dejamos muy para el final y creo que no es bueno olvidarlo tanto. Yo comparto el punto de Julieta. Creo que la participación se torna clave en este proceso. O sea, por ejemplo, desde el Centro de Política de la Católica de Temuco, vimos qué programa habían subido los candidatos y las candidatas en estas primarias y no tenían programa, no eran programas, era un currículum vitae, era cualquier cosa menos programa. Entonces, me parece que justamente el voto no puede quedar reducido como la única actividad de participación, igual que en el proceso constituyente. Es súper importante que en estos momentos las universidades, los centros de investigación, las organizaciones civiles promuevan justamente la participación. La participación, obviamente, primero en el voto es fundamental, pero también en otras áreas yo diría, o actividades de seguimiento. O sea, el cumplimiento no finalmente de los programas de los gobernadores regionales. Su declaración de patrimonio e interés, ¿quién va a fiscalizar eso? ¿Cómo vamos a evaluar eso? Al igual que lo que se va a hacer que lo que se podría hacer con los constituyentes, las reuniones de lobby, las gestiones de lobby. Yo creo que hay todo un tema que a mí me parece de formación cívica que se hace
que es un tema que recurrentemente volvemos a hablar cuando hablamos justamente de desafíos. Por eso decía que son a veces temas más estructurales, porque no solo educación cívica sirve para este tema o participación, sino para otro tipo también de discusiones que son súper relevantes. Entonces yo creo que ahí lo importante es cómo sobre todo la universidad, es que hoy día se está discutiendo a propósito de la utilidad social de la ciencia, de cómo transmitimos mejor lo que estamos haciendo en la aula, por así decirlo, en la investigación. Es sumamente importante que puedan aportar a sus comunidades donde se localizan, ¿no es cierto?, de estos procesos y de cuáles son los hitos quizás en los cuales la ciudadanía puede participar, la ciudadanía no organizada y organizada. Para mí es fundamental ese punto. Por eso lo comparto el punto de Julieta. Creo que es fundamental, sobre todo además mostrando el número de la Araucanía, mostrando que hay poco conocimiento, y además entendiendo que a nuestro juicio la cultura también quizás de nuestra ciudadanía en la Araucanía no es democrática, es más tradicional, conservadora, y eso es otro desafío. O sea, nosotros podemos llegar con gobernadores y gobernadoras que vengan con un programa realmente espectacular, pero no sacamos nada si el electorado le dice, ya, pero ¿y qué me va a regalar? O sea, ahí hay un problema de agenciamiento que es importante también de abordar. Se puede modernizar la institución, se puede modernizar, democratizar, pero si el contexto en el cual los agentes, los ciudadanos, no es democrático, no es moderno, ese es mi problema. ¿Cómo lo enfrentamos de eso? Y eso requiere, a mi juicio, medidas mucho más estructurales. No tengo la solución, pero sí creo que la participación es fundamental. Perfecto. Gracias a los tres. Aproveché yo para mandar una bomba y dejarlos hablar bastante, lo cual nos ha llevado como a recortar bastante el tiempo que tenemos, pero tenemos 3 preguntas que han llegado desde la audiencia, una bastante compleja, las otras que tal vez se puedan solucionar. Rápidamente las voy a hablar a ustedes, y el que quiera como comentarlas, las puede comentar, puesto que van para los 3 presentadores. Primero es de Francisco, que pregunta sobre las transferencias a los gobiernos regionales y si estas van asociadas a transferencia de mayores recursos. Voy a solo enunciarlas, no las voy a leer directamente. La segunda es de Claudio. Habla sobre un lanzamiento del libro de la SEP de julio de este año, perdón, sobre descentralización fiscal, y hablaba de los comentarios del Contralor General de la República, que decía que estaban faltas las condiciones para la descentralización, decía que había falta de capacidades institucionales, falta de capacidades profesionales y además de la equiparación de todas las regiones con la región metropolitana, y pregunta sobre sus comentarios al respecto de esos comentarios que hizo ya el Contralor en su momento. Y una tercera pregunta de Freddy que es interesante, y es en el contexto actual con respecto a la necesidad en un conflicto y del reconocimiento constitucional del pueblo originario en la Araucanía y la rebaja de los escaños reservados que se ha dado, que se está hablando en este momento. Creo que todavía no ha sido fijado ese tema, pero pues es un tema candente que tal vez alguno de ustedes quiera, o Emilio, que es de la Araucanía directamente, o Julieta, que ya ha hablado de estos temas también anteriormente. Esas son las 3 consultas que tengo hasta el momento. Si ustedes quieren hacer alguna respuesta, algún comentario, bienvenidos. ¿Cómo nos estructuramos? Sí, ya vamos a seguir con el mismo estructura. No sé si Julieta quiere hablar y después vos y después Emilio, pues perfecto. Como quieras. Bueno, a ver, yo puedo responder más la de Claudio, creo. No sé si es el momento para tirar una bomba porque estamos en el cierre, ¿no? de la charla, pero no me llama la atención lo que dice el Contralor. Me parece que es parte de la esquizofrenia nacional, que para algunas cosas somos Suecia y para otras cosas somos Costa Verde, ¿no? País inventado para no herir susceptibilidades de nadie. Me parece que en julio del 2020, ¿no? Decir que por problemas
técnicos, ¿no? Y teniendo en cuenta a dónde nos llevó la tecnocracia, pensando en octubre 2019, pensar en julio del 2020 que porque no tenemos capacidades técnicas no puede funcionar la descentralización, me parece una idea ya decimonónica, digamos. Creo que no es una excusa, digamos, para no llegar a la descentralización. Hay un montón de innovaciones municipales que se han hecho en municipalidades que no tenían una gran expertise técnica. Yo creo que esto es un proceso. Cuanto más atractivos sean los puestos al interior de los gobiernos regionales, mayor gente deseosa de trabajar ahí. Tenemos un montón de universidades generando cientistas políticos, sociólogos, economistas, administradores públicos, que pueden llenar fácilmente estos lugares en el gobierno. Así que me parece que es más una excusa y me parece un argumento viejo, sinceramente. Aprendí hace poco la expresión pasado a gladiolo, no sé si funciona para este caso. Y lo del... no sé mucho, la verdad, del reconocimiento constitucional del pueblo originario, de los pueblos originarios. Mi impresión en general, en abstracto, es que la salida es política. Entonces, los escaños reservados es una buena señal, pero todo lo que generó este proyecto nos muestra que todavía falta mucha más voluntad política para avanzar a esta solución de la Araucanía, pero definitivamente lo dejo en manos de Emilio y Camilo, que saben mucho más de esto. Ya, bueno, voy yo, a ver, respondiendo, creo que puedo dar mayor respuesta a las primeras dos, y también llegó una última, José, de Juan Carlos Hernández, que me hace una pregunta mía, así que si quieres la saco rápido, la respondo al tiro. A ver, sobre la pregunta de Francisco, si la actual reforma trae consigo una transferencia de mayores recursos, no trae ningún recurso adicional, ¿ya? Ningún recurso adicional. Ahora, no hay que olvidar que los gobiernos regionales actualmente, si bien tienen presupuestos limitados y en ocasiones hay municipalidades que tienen mayores presupuestos que los gobiernos regionales, ¿ya? Los gobiernos regionales no deciden sobre pocos recursos de inversión pública en la región, ¿ya? En promedio es alrededor puedo estar equivocado en el número, pero es alrededor del 25%, es decir, alrededor del 25% del total de la inversión pública en la región pasa por la decisión de los gobiernos regionales, sean presupuestos de ellos o sean presupuestos sectoriales que pasan por la aprobación del CORE en este caso. Y eso en algunas regiones, como las regiones de Magallanes y si mal no recuerdo Aysén, eso supera el 40%. ¿Ya? No es poco recurso de inversión. Ahora bien, tampoco los consejos regionales tienen tanta libertad para decidir sobre esos presupuestos. En fin, ahí nos metemos en otra dinámica, ¿ya? Y pregunta también si es que cuántas nuevas transferencias se están entregando a los gobiernos regionales. La verdad es que la reforma estableció pocas, pero más que enumerarlas, sí me interesaría mencionar que, a ver, se dan ciertas competencias para gestionar gobiernos regionales, metropolitanos, ¿ya? Que eso es un punto bastante interesante con respecto a lo que teníamos antes. Y también se establece un mecanismo de transferencia de competencias a solicitud de los gobiernos regionales, ¿ya? Mecanismo que no va a estar exento de críticas, de dificultades, de ida y vueltas, etcétera, etcétera, pero hoy día existe eso y eventualmente un gobierno regional el día de mañana que dice, ¿sabéis qué? Yo me quiero llevar toda la, qué sé yo, todas las atribuciones y facultades asociadas a medio ambiente, por ejemplo, eventualmente el gobierno regional puede solicitar todo ese conjunto de atribuciones al gobierno central, nunca al municipal, siempre al central. De ahí que se lo entreguen otro tema, pero eso ya lo veremos, son procesos que van a durar algunos años. Después, sobre lo que dice Claudio, aquí subrayo completamente lo que dice Julieta. Aquí tenemos que hacernos cargo de esto, o sea, llevamos 30 años hablando lo mismo, 20 y tantos años hablando lo mismo, y que a esta altura no hayamos fortalecido las capacidades institucionales, que no hayamos fortalecido las capacidades profesionales, que no hayamos equiparado los bienes y servicios regionales, me parece que
más que un argumento como para aletargar estos procesos, es un argumento como para buscar responsables, ¿ah? Y responsabilizarnos a nosotros mismos por no haber avanzado en eso. Parece más bien una excusa a esta altura, ¿ya? Y no me extraña en todo caso, porque defendiendo el rol que considero que es muy relevante de Contraloría General de la República, es cierto que hay dos órganos en el Estado, uno con más autonomía que otro, pero con un poder formal y simbólico que ha favorecido la centralización del país, que uno es Contraloría y el otro es la Dirección de Presupuesto. Entonces, no esperaría, y esto no es una crítica hacia ellos, pero no esperaría una opinión distinta a esto. Y aquí un poco el desafío dentro, por eso yo antes hablaba de los desafíos políticos de los gobernadores regionales para elevar el marco de referencia sobre el cual los gobiernos regionales van a actuar, tiene que ver con esto también. Tiene que ver con, quizás pueda ser incluso fortalecer el rol de Contraloría en las regiones, que trabaje más colaborativamente y no tan persecutoriamente con los gobiernos subnacionales, etcétera, etcétera. Sin desconocer que hay problemáticas asociadas a esto. Y también de lo que dice Juan Carlos Hernández, que si es el Juan Carlos Hernández que creo que puede ser, le mando mi saludo. Efectivamente, como él dice, las capacidades técnicas existen. Uno cuando va a los gobiernos regionales y se junta con los equipos de trabajo de la Dirección de Planificación, por ejemplo, y Desarrollo Regional, tú tienes profesionales altamente competentes, altamente bien formados, con experiencia, etcétera, etcétera. Sí, ahí no está tanto el problema. El problema es que son equipos extremadamente reducidos, y también con atribuciones limitadas. Entonces, no se trata tanto de que la gente que tiene porque esto se dice mucho, que la gente que trabaja en los gobiernos regionales es de un bajo perfil o de baja calidad o que no tienen las competencias técnicas, etcétera, etcétera. No, por favor, pasémonos por los gobiernos regionales y veamos quiénes trabajan en esas direcciones y nos vamos a dar cuenta que son personas altamente competentes y muy bien formadas. El problema no pasa tanto por ahí, sino que pasa por que existe falta faltan profesionales en estas estructuras. Miremos las estructuras que tiene una municipalidad, por ejemplo, como la de Providencia o como la de Las Condes, versus al gobierno regional metropolitano. Y ahí podemos entender a qué nos estamos refiriendo. Y por último, sobre lo que plantea Freddy, este es un tema altamente complejo. No es mi expertise. Sobre su pregunta directa, si es que daría reconocimiento constitucional al pueblo originario en la Araucanía, sí, a ese y a todos los que tenemos en Chile, digamos. Pero creo que aquí quizás Emilio se puede explayar un poco más que yo. No es por querer entregarle la pregunta más difícil a Emilio. Y bueno, yo, la verdad, para ser franco, mi tema de expertise no es pueblo originario, entonces me da un poco de pudor hablar de algo que no, y sobre todo en la región, pero sí creo que el reconocimiento también tiene que partir, ahí un poco lo decía Julieta, de top down, que también desde ese reconocimiento qué contenido va a tener, si va a ser un reconocimiento que nos vamos a impulsar desde el Estado chileno o desde las propias, en el fondo desde los propios pueblos. Finalmente, eso es algo que, porque también la forma de, por ejemplo, de concebir Estado, la forma de concebir sociedad también es totalmente diferente. Por lo tanto, el reconocimiento tiene que ser un diálogo, que es lo que se quiere reconocer. Y obviamente estoy de acuerdo con los escaños. No más no puedo decir, porque yo no soy un experto tampoco en el estudio del conflicto chileno mapuche desde esa lógica, sino que tratamos de abordarlo desde otras variables que han sido muchas veces invisibilizadas, que son variables institucionales, que también repercuten en el conflicto chileno-mapuche, que no es solamente histórico o identitario, sino que también hay dimensiones políticas e institucionales detrás. Entonces no podría decir mucho más allá, ya porque obviamente no tengo la expertise ni el conocimiento sobre eso. Sí, recalcar algo que decía Camilo sobre los gobiernos regionales. Yo tuve un FONDEP sobre corrupción en gobiernos regionales donde trabajé con diferentes gobiernos regionales y efectivamente el tema no es tanto de capacidades, tiene que ver también de la dotación de personal. Y eso muchas veces, una determinada persona, por ejemplo, nosotros hicimos un mapeo de procesos, tú le preguntas y decías, ¿cuántos procesos tienes tú a cargo? 5.
y luego tenía una conversación de trabajo con él y resulta que tenía a cargo 25 procesos que él no tenía reflexionado. Entonces tú decís, bueno, obviamente hay procesos que se le van a salir de control cuando se harán impuestos informalmente y no en términos de su contrato o de su función. Entonces eso es muy importante. Quizá a lo mejor un gran tema tiene que ver con el grado de formalización de tareas que existe al interior del Estado, que es otro punto. Y con respecto a lo del Contralor, bueno, si es por eso no deberíamos haber socializado a regiones la ley del lobby, la ley de transparencia, acceso a información pública o cualquier ley que vaya destinada a modernizar, por ejemplo, el sector público. Yo lo que no apunto a que no haya que implementarlo. Lo que yo creo en el fondo es cuando nosotros hacemos evaluaciones muchas veces porque en algunas fue más exitoso o no, no olvidemos de lado estas otras variables, que son más sociológicas de alguna manera, pero no que no haya que hacerlo. Pues de hecho, los municipios hoy día, Contraloría tiene al interior de los municipios dirección de control, un director de control que es nombrado por Contraloría, que es independiente, ¿no es cierto?, de la designación del municipio. ¿Ya? Entonces yo creo que bueno, que tiene uno habla desde la posición de donde está hablando finalmente, y eso devela mucho lo que quiere decir. Yo por ahí te daría decir algo, y disculpen la pregunta sobre los pueblos originarios, pero yo no me atrevo a dar una respuesta habiendo tanto experto y experta en el tema que ha hablado mucho sobre eso. Perfecto. Bueno, pues nada más agradecerles a todos, a todas, agradecer especialmente a los invitados de este conversatorio que estuvo muy interesante. Yo la verdad me quedo con varios puntos para seguir trabajando. Ojalá que este sea solamente un inicio, así como el proceso de descentralización a futuro en Chile. Agradecer a todas y a todos las personas que se han conectado, comentarles que vamos a dejar esto disponible en nuestras redes de la Universidad Autónoma, del Instituto Chileno de Estudios Municipales, y esperamos prontamente encontrarnos de nuevo a seguir hablando en estos temas con invitados que tengan estas visiones sobre el gobierno regional, sobre el gobierno municipal y sobre la descentralización en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y bueno, muy buenas tardes.